Buenos días, hermanos. Damos gracias al Señor por esta mañana que ha empezado de la mejor manera. Hemos estado sentados a la mesa del Señor ofreciendo sacrificios de alabanza al Cordero, aquel que nos amó hasta el fin. Llegamos ciertamente este primer día de la semana para la adoración y la alabanza. Pero siempre el Señor nos da algo. Aun cuando nosotros venimos a dar, a expresar esa adoración, el Señor siempre tiene algo para nosotros en la meditación de esta mañana. Impactó mucho una palabra en esta mañana y que me lleva a pensar en estas pocas palabras que podemos expresar hoy día, que dice, los tuyos. ¿Quiénes son los tuyos? Decía el himno, los tuyos en sus himnos te dan adoración. ¿Pero quiénes son los tuyos? Aquellos que hemos sido rescatados, ciertamente, por el Señor. Aquellos que conocemos ahora de cerca al Dios de amor que hemos cantado también. Al Dios que nos ama. Al Dios excelso. Al Dios perfecto en amor. Pero no solamente como un Dios lejano, como el mundo a veces suele hablar y dar gracias a Dios sin saber a quién están dando realmente, sino le conocemos ahora como el Padre de amor. El Padre que ama a sus hijos, aquellos que fueron llamados, y hemos recordado también hoy día en la mañana, de dónde hemos sido rescatados, de la esclavitud, de las sombras de prisiones en las cuales estábamos por causa de Satanás. Y de ahí nos rescató, rompió las cadenas. La obra de Cristo nos hizo libres del enemigo que teníamos y nos tenía presos allí. Y cuando podemos decir los tuyos, las Escrituras nos dan nombres de muchos. Y el apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, al final de esta carta, da saludos a muchos y los nombra y da nombres. Y podemos decir, nuestros nombres están escritos allí en los cielos. Cuando fuimos rescatados, cuando fuimos librados de la muerte, dice que hubo gozo en los cielos, porque un pecador fue salvado, porque un hombre, una mujer ha sido librado de la muerte. En el capítulo 16 de Romanos, quiero ser muy breve, no voy a hacer una expresión de cada uno de los nombres que encontramos acá. Dice, os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. En estos saludos que el apóstol entrega a los hermanos allí en Roma,
Hay una recomendación para una hermana, Febe, y que la reciban en el Señor como es digno de los santos, para que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. Y el apóstol apela al corazón de los hermanos allí, para que la ayuden, porque ella ha ayudado a muchos. Y el apóstol reconoce entonces en esta hermana, en Febe, su trabajo que ha hecho, que ha recibido de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo, dice el apóstol. No se olvida de una hermana. Luego eso saluda a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Entonces el apóstol habla tanto de Priscila y Aquila, colaboradores en Cristo Jesús. ¿Cómo aportan ellos como colaboradores en Cristo Jesús? Que expusieron su vida. ¿Cuán lejos a veces estamos nosotros? O lejos estamos de sacrificar nuestra vida por el Señor. Colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Entonces ya tenemos aquí algunos nombres, Febe, Priscila, Aquila. Y el apóstol habla de cada uno de ellos, tiene un punto del cual él puede rescatar de aquellos hijos de Dios. Versículo 5, saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Primer fruto de Acaya para Cristo. Es un fruto que no lo he ganado para mí, dice el apóstol. Es un fruto ganado para Cristo. Versículo 6, saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Reconoce el apóstol el trabajo de una hermana. Y estos nombres quedan escritos aquí en las Escrituras para nosotros también. Porque nuestros nombres están escritos en los cielos. Y podríamos hacer un recuento de muchos hermanos, por lo menos los que tenemos ya una edad demasiado avanzada, y empezamos a recordar a muchos nombres del trabajo que ellos han hecho. Hermanos con los cuales hemos viajado, hermanos con los cuales estamos, hermanos que han ofrecido su hospitalidad y nos han recibido en sus casas. Recién recibíamos la noticia de un amado hermano que nos acompañó hace algún tiempo acá y que partió a la presencia del Señor. Y así muchos. Pero aquí queda manifestado el trabajo de cada uno de ellos para el Señor. Versículo 6, saludad a María, la cual trabaja mucho entre vosotros. Ha trabajado mucho entre vosotros. Saludad a Andrónico y a Junías, mis parientes y mis compañeros de prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Compañeros de prisiones, los cuales fueron antes de mí. ¿Qué recuerdo? En esas prisiones oscuras,
frías, donde estaban allí por causa del Evangelio, por causa de Jesucristo, sufriendo prisiones, y el apóstol se recuerda de ellos, de Andrónico, de Junías, pero son muy estimados entre los apóstoles, y que también fueron antes de mí en Cristo. Saludad a Amplías, amado mío en el Señor. Amado mío en el Señor. ¿Cuánto amamos a los hermanos? ¿Cuánto amor podemos demostrar para aquellos que han hecho el camino junto a nosotros? Tenemos recuerdo de aquellos que nos han conducido, aquellos que no solamente nos han conducido, sino que han caminado junto a nosotros. Versículo 9, saludad a Urbano. Urbano, creo que el nombre Urbano viene de hombre de la ciudad. Saludad a Urbano, nuestro colaborador en Cristo Jesús. Y Estaquis, amado mío. ¿Cuántos afectos del apóstol para aquellos que le han acompañado, aquellos que son amados de su corazón? Que no entre en nuestros corazones el desprecio por algún hermano, o el hablar mal de un hermano o de una hermana porque se ha equivocado, sino manifestar el amor de Cristo en ellos. Saludad, versículo 11, a Herodión, mi pariente. Saludad a los de la casa de Narciso, los cuales están en el Señor. Los cuales están asentados ciertamente en ese bien que es en el Señor mismo. Y estos nombres que han escrito, el apóstol no se olvida. Hay una larga lista. El apóstol Pablo también se recuerda a aquellos que en las prisiones le acompañaron, pero también de aquellos que hicieron el camino junto a él. El recuerdo de un Timoteo que estuvo a su lado y que fue ciertamente enseñado por él. El apóstol no se olvida de ninguno de ellos, ni de los hermanos, ni de las hermanas. Saludad, dice el versículo 12, saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Saludad a la amada Pérsida, la cual trabaja mucho en el Señor. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Rufo, del cual el apóstol dice ciertamente de aquellos que él ama. Hay un nombre más que me llama la atención. Me llamaba mucho la atención leyendo esto. Hay un hermano. Aquí está, versículo 10. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Y eso llena mi corazón. No es aprobado por los hermanos, sino que aprobado por Cristo. Qué gozo al corazón
de saber que Él es aprobado por Cristo. Y creo que Apeles significa también aprobado. Y aprobado por Cristo. Estos nombres, podríamos leer la lista completa, pero no quiero alargar más esto. Y al final, en el versículo 16 dice: saludad los unos a los otros con ósculo santo. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Qué maravilloso saber que el Señor nos tiene resguardado y Él se recuerda de cada uno de nosotros. Se recuerda de nuestras flaquezas, se recuerda de aquellas cosas que son grandes en la vida de cada uno de nosotros. Dios se acuerda de todo. Se acuerda, y voy a ir más atrás, se acuerda de un David joven, un David que derrotó a un gigante. Se recuerda de un David que cayó, que se despreocupó, miró y cayó. Y se recuerda de tantos. Dios es fiel en todo. ¿Y cuánto amamos a nuestros hermanos? Hablamos realmente de que aquellos que son hijos de Dios, los tuyos, como dice la palabra, los tuyos, aquellos que hemos sido rescatados por esa obra magnífica que el Señor cumplió en la cruz del Calvario, que aprendamos a amar a los hermanos, que aprendamos a vivir la vida que Cristo quiere de cada uno de nosotros. Él nos ama y nosotros debemos amar a nuestros hermanos. Amén. Me gustaría, hermanos, también, si es posible, complementar un poco lo que el hermano nos ha... Complementar un poco lo que el hermano nos ha expuesto también en esta mañana, porque meditaba un poco en el culto, como sabía, como quizá algunos pensamientos que se podían expresar, y bueno, creo que gran parte de lo que se hablaba un poco era el amor de Dios, el amor del Padre y en parte también el amor del Hijo. Y pensaba porque nosotros cuando venimos acá, como muchas veces decimos, venimos a recordar, venimos a hacer memoria, como dice el himno, memoria, traer a la memoria las pruebas de tu amor. Y creo que es muy precioso poder recordar que el Señor que Dios nos ama, que el Padre nos ama. Muchas veces nosotros, siendo nuestro amor es muy débil y muy imperfecto y constantemente necesita recordar que somos amados para poder tenerlo presente, pero cuando hablamos de Dios no debiese ser esto así, porque el Padre nos muestra su amor cada día, sus misericordias grandes son cada día son nuevas, también dice la palabra, y podemos recordarlas cada día. El mismo sol cuando sale, tanto para justos y pecadores, ya es una demostración de amor del Padre, de Dios como creador, para todos y cada uno de los hombres. Pero nosotros también podemos, de diversas maneras, también podemos recordar cada día cuánto nos ama a Dios, cuánto nos ama el Padre y cuánto nos ama por sobre todo nuestro Señor Jesús también. Y pensaba en unos versículos en Primera de Juan,
capítulo 4, versículo 7. Voy a leer quizá una porción importante. Dice: amados míos, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios, y todo aquel que ama es engendrado de Dios y conoce a Dios. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. En esto fue manifestado el amor de Dios hacia nosotros, en que ha enviado Dios a su Hijo unigénito al mundo para que nosotros vivamos por medio de Él. En esto está el amor, no en que amemos nosotros a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Amados míos, si de tal manera nos amó Dios a nosotros, nosotros también debemos amarnos los unos a los otros. Nadie vio jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios mora en nosotros y su amor es consumado en nosotros. En esto conocemos que moramos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre envió al Hijo para ser el Salvador del mundo. Cualquiera que confesare que Jesús es el Hijo de Dios, Dios habita en Él y Él en nosotros, en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene hacia nosotros. Dios es amor, y el que habita en el amor habita en Dios y Dios habita en él. Hasta ahí solamente. Por ahora. Bueno, me gusta muchas veces leer porciones cuando Dios pone un pensamiento en que la misma palabra habla por sí misma, y quizás no es necesario expresar mucho. Creo que la palabra es muy explícita y es muy fácil de entender a qué es lo que somos llamados nosotros como siendo hijos de Dios, siendo hijos del Padre, a expresar su amor los unos con los otros. Y pensaba en esto porque también me acordaba un poco en el hijo pródigo alrededor del culto, porque es precioso ver cómo el Padre recibe al Hijo. No lo recibe, primero Él lo va a buscar, apenas lo ve, como podemos leer también en los Evangelios. El Padre lo ve al Hijo y corre hacia Él, y lo abraza y lo besa. Y aún con las mismas ropas que traía desde el país lejano, Él se alegra y hace un gran banquete para su Hijo. Y de esta misma forma es que creo que nosotros también debiésemos expresar el amor, porque el amor de un padre es un amor que no mira tanto la condición, sino que ama de manera incondicional. Y creo que también es la forma en la que Dios, como Padre, nos ha demostrado su amor, pero sin dejar de lado la justicia también. Creo que la justicia y la verdad eran necesarias que fueran reveladas. Y ante nosotros tenemos también esta expresión de amor, porque Dios, sin dejar de lado ni su gracia ni su justicia, logró redimirnos a través del Señor. Y así como vemos que el versículo 9 que dice: en esto fue manifestado el amor de Dios hacia nosotros, en que ha enviado Dios a su Hijo unigénito al mundo para que nosotros vivamos por medio de Él. Creo que eso también es muy precioso, que podamos recordarlo, como tanto fue el amor que tenía el Padre para con nosotros, en que dio a su Hijo unigénito, en un conocimiento y perfección que solamente Él podía alcanzar. Nosotros fuimos rescatados de esta forma, y el Señor vino también aquí a expresar ese mismo amor. El amor del Padre vino a expresar el Señor acá, andando en perfección también, y nosotros también somos llamados a expresar ese amor. Creo que es muy importante cuando podemos expresar el amor a nuestros hermanos, sobre todo hermanos que están pasando por situaciones muy difíciles. Nos acordamos de algunos hermanos también aquí en Valparaíso que también están pasando momentos difíciles, y es bueno que los hermanos podamos expresar ese amor y el cariño y la preocupación que debiese haber por cada uno de nuestros hermanos. Pero también hay otra parte, porque no tan solo los unos a los otros como siendo hermanos de la misma asamblea o de la misma o del mismo círculo, o incluso siendo creyentes, también nosotros debemos expresar el amor para nuestros hermanos que no están en medio nuestro, pero también para los pecadores que quizá muchos no han conocido jamás lo que es este amor.
no conocen lo que es el amor del Padre, no conocen lo que es el amor de Dios y no son capaces de reconocer también el amor que los creyentes deben expresar. Creo que actualmente la idea que el mundo tiene del amor del creyente es completamente contrario al amor que podemos ver en la palabra. Para el mundo, el hombre, el creyente no hay amor en él. El creyente solamente puede ser un hombre que se pone superior al resto y que se siente moralmente superior. Pero lo cierto es que los que somos creyentes no es esa nuestra posición. Nosotros lo que somos llamados a expresar es que el amor de Dios ha alcanzado este mundo y que por medio del Señor ellos pueden ahora acercarse a Él, al Padre y conocer al Hijo también. Y creo que en parte eso es lo que también el mundo no conoce, porque el mundo no conoce al amor de Dios. Y es nuestra responsabilidad expresarlo a través de la palabra, pero también al momento de nosotros relacionarnos con el resto de las personas. Y creo que es muy precioso cuando podemos recordar, como ya había dicho, recordar de este amor de Dios y que lo podamos tener presente siempre, constantemente, porque nos llena de gozo primero, porque el hombre también necesita sentirse amado, necesita sentir que hay una preocupación, que hay una importancia de parte de Dios, y cuando estamos aquí también reunidos y podemos recordar al Señor y su amor, eso también nos puede llenar de gozo y también nos hace estar agradecidos, de la misma forma que quizá nosotros también estamos agradecidos de estar aquí presentes con los hermanos. Es también sentir el amor de Dios y el amor del Padre, que sabemos que tenemos esto en común y que podemos gozar de Él. Amén. Amén. Vamos a leer a 2 Corintios capítulo 13. Solamente quiero hacer la lectura de unos versículos y a medida que los voy leyendo hacer un pequeño comentario. Nada más que eso. 2 Corintios 13 y dice: por lo demás, hay necesario que para tener esta conclusión consideremos todo lo que se ha dicho anteriormente en esta carta. Es una tarea que cada uno de nosotros tiene que tener. 2 Corintios 13, 11. Por lo demás, esta segunda carta a los Corintios es una carta muy personal del apóstol Pablo. Es una carta que está dirigida obviamente para todos nosotros, pero cuando hablamos del servicio cristiano, cuando hablamos acerca de cómo debemos servir al Señor, ya sea en la asamblea local, ya sea haciendo escuelas bíblicas para los niños, ya sea en el ministerio de la palabra, ya sea visitando a los hermanos en sus necesidades, es necesario que leamos 2 Corintios. Es una carta muy personal en la cual Pablo expresa sus experiencias como siervo de Cristo. Y por lo demás, dice Pablo, hermanos, ya se ha hablado de esto anteriormente, ¿cierto? Acá hay una fraternidad. Pedro en una de sus cartas, en nuestras traducciones más modernas nos dice así, pero en la Reina Valera Antigua dice, habla de la hermandad o de la fraternidad, ¿cierto? La comunión cristiana es vista como una hermandad, como una fraternidad universal, es decir, mundial. No es visto en distintos grupos,
sino como una sola cosa. Esto está dirigido a los hermanos. Y somos hermanos no en virtud meramente de compartir una misma fe, una misma doctrina, no porque compartimos ciertos dogmas y nos diferenciamos, ¿cierto? Somos hermanos con tal nombre, con H mayúscula le llaman otros, ¿cierto? No, somos hermanos porque el Señor Jesús dijo, en virtud de su resurrección, le dijo a María Magdalena, ve y dile a mis hermanos, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Somos hermanos en virtud de que Cristo, por su obra de resurrección, nos ha unido como hermanos. Y esto es muy importante cuando hablamos en los versículos de 1 de Juan acerca del amor que debemos tenernos. No es un amor de simple responsabilidad por amar a otros, sino porque esa hermandad ha sido formada por el mismo Señor Jesús en virtud de su muerte y su resurrección. Regocíjense. Pero todo esto es súper importante. Alegrarse. Porque resulta, y lo digo con bastante solemnidad, y he escuchado esto anteriormente, que muchas veces en algunos lugares de reunión, incluso en medio nuestro a veces, entrar a una reunión parece ser más bien entrar a un funeral, por las caras, ¿cierto? Venimos a recordar al Señor Jesús, venimos a gozarnos en la obra que Él consumó, y a veces tenemos un desbalance entre, me recuerdo de este versículo rápidamente, también 1 Corintios, que debemos cantar con el espíritu, pero también tenemos que cantar con el entendimiento. Y a veces hay un desbalance. ¿Cierto? A veces estamos diciendo, no, es que el himno que tenemos que pedir es este himno porque tiene que ver con esto otro, y olvidamos que es cantar con el espíritu. Y estamos juzgando lo que se canta en lugar de estar disfrutando de lo que estamos cantando. Estamos adorando al Señor, estamos alabando al Señor, ¿cierto? A veces podemos tener una mirada extraña a las personas que en su forma de adoración es más expresiva, pero debemos estar alegres. Alegres porque el Señor Jesús nos salvó, nos rescató y nos ha dado inmensas y grandes bendiciones. Los cristianos, alguien dijo también, un cristiano deprimido o un cristiano triste es una contradicción de términos. Y alguien más dijo, los cristianos deberían ser las personas más felices sobre la tierra, porque tienen algo que el mundo no tiene. Mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Después dice también el Señor Jesús en el Evangelio según Juan, estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en gozo. También Juan le dice a los discípulos, estas cosas les escribo para que vuestro gozo sea completo. Tenemos un gozo completo que el mundo no puede tener. Tenemos que estar alegres, sean perfectos. Alguien puede decir, pero ¿cómo puedo ser perfecto? Nadie es perfecto, solamente el Señor Jesús es perfecto. Pero esta perfección tiene que ver con nuestra forma de conducirnos. Somos perfectos en posición, es verdad. Hemos sido puestos en los lugares celestiales en Cristo, y cuando Dios nos ve a nosotros, ve a la persona del Señor Jesús. Debemos comportarnos como aquellos que somos perfectos. Somos imperfectos. La carne está en nosotros, vamos a equivocarnos, pero una persona que vive en relación con su posición no va a estar siempre cuestionándose, uy, qué triste, no he tenido tiempo para orar este día, y otro día no he tenido tiempo para orar, no he tenido tiempo para ir a las reuniones, y en lugar está más preocupado de su condición débil, está más preocupado porque no tiene lo suficiente para servir al Señor, en lugar de preocuparse de lo que ya tiene en la persona del Señor Jesús. Debemos ser perfectos porque nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Confórtense, anímense unos a otros, consuélense. Ya se nos habló de esto anteriormente. Cuán importante es unos a otros buscar animarnos. Gálatas capítulo 6, lleven la carga los unos de los otros. Pero llevar la carga los unos de los otros no significa que yo le voy a tomar la carga a la persona y me la voy a poner a mí y ahora voy a estar más cargado que el otro.
me voy a poner al lado de esa persona y voy a decirle, mira, esto es pesado, pero yo te ayudo a llevarlo. Vamos a orar juntos, vamos a cantar, vamos a recordar lo que la palabra nos enseña. Yo sé que es pesado y nadie te lo puede quitar porque es tu peso, pero yo te voy a tratar de ayudar para que pese menos. Sean de un mismo sentir, ¿cierto? Esto muchas veces se usa también para mal, porque dice, no, tenemos que tener un mismo sentir. ¿Qué significa tener un mismo sentir? Porque podríamos tener un mismo sentir para lo malo. El mismo sentir es uno solo y es el que hubo en la persona del Señor Jesús. Es la voluntad de Dios en la persona del Señor Jesús. Vivir en paz. Recordamos Efesios capítulo 4. Procuren, esfuércense por guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto nos corrige, porque en realidad vivimos en un mundo que lo que menos tiene es paz. Y corremos el peligro de que nuestras tribulaciones personales, nuestras preocupaciones las transmitamos a los hermanos. Pablo vivió cuántas cosas, persecuciones, naufragios, etcétera, etcétera, pero nunca usó esas circunstancias para decirle a los hermanos, ¿saben qué? Estoy así por culpa de ustedes. En lugar de eso, buscó siempre vivir en paz unos con otros. Por ejemplo, ¿cierto? En algún lugar cuando llegaba a los tesalonicenses, en lugar de ser una carga para estos creyentes, él trabajaba con sus propias manos para poder servirles. Y aquí estas son condiciones y ahora hay una respuesta. Si tenemos esto, si nos regocijamos, si somos perfectos, si nos consolamos unos a otros, si somos de un mismo sentir, si vivimos en paz, entonces el Dios de amor, de quien hemos estado adorando esta mañana, y el Dios de paz estará con ustedes. Hay una promesa. Pero noten, es verdad que en el cristianismo tenemos promesas incondicionales, pero acá hay condiciones para una respuesta. Para que el Dios de paz y amor esté con nosotros de una forma tangible, para que sintamos su presencia juntamente con nosotros, cuán importante que guardemos las cosas que están anteriormente. Salúdense los unos a los otros con besos santos. ¿Cierto? Esto obviamente tiene un asunto cultural de la época. Algunos usan esto para obligar a otros, no tenemos que saludarnos de beso en la mejilla, no, ¿cierto? Pero esto muestra afecto, el afecto que debemos tenernos unos a otros, el amarnos y no ser fríos entre nosotros, preocuparnos entre nosotros. ¿Cierto? Lo mencionábamos el otro día, creo el martes cuando estábamos acá, recordamos la historia de Eliseo con la tsunamita, cuando va a Giezi a ver qué le pasaba y la tsunamita le pregunta, ¿están bien? Y la tsunamita le dice, estamos bien. Y en realidad no, estaba todo mal, su hijo había muerto. Pero Giezi no pudo discernir lo que había en el corazón de esta mujer. No había una cercanía entre el criado de Eliseo y la mujer. De hecho, cuando él va con el báculo de Eliseo para resucitar al niño, Giezi no pudo hacer nada. Y nos pasa a veces lo mismo entre nosotros. Puede haber algún hermano que tenga un peso tan grande, alguna pérdida, o necesariamente, no necesariamente algo que tiene que ver con las circunstancias, sino que está debilitado espiritualmente. Y nosotros le preguntamos, cuando lo vemos, hermano, ¿cómo estás? Estoy bien. Y somos como Giezi, que nos quedamos, bueno, está bien, me doy media vuelta y me voy. No, el beso santo involucra una comunión íntima. Saludarnos unos a otros es preocuparse de las circunstancias y del estado del alma de la persona con la cual me tengo comunión. Todos los santos los saludan. ¿Quiénes son todos los santos para Pablo? Pablo acababa de huir de Éfeso, casi muriendo, pero en el camino fue visitando a distintos creyentes y él podía acumular estos saludos, y anteriormente se nos hablaba de esto, acerca de no simplemente los hermanos con los que nos reunimos, tener una mente abierta hacia todos los hijos de Dios, un corazón abierto hacia todos los hijos de Dios. Y finalizo con esto. La gracia del Señor Jesucristo, el Hijo, el amor de Dios, el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Qué preciosa forma de cerrar una carta acerca del servicio cristiano, si no es con la misma Trinidad, el Hijo, el Padre
y el Espíritu Santo. Y a cada uno de ellos, de las personas de la deidad, se les asocia un carácter, algo. Al Hijo se asocia la gracia, porque Él es aquel que vino a revelarnos la gracia que es del Padre. Él es la gracia y la verdad, cantábamos también esta mañana. Él es el que vino a dar su vida por nosotros en la cruz del Calvario. El amor de Dios, hemos cantado al finalizar la reunión de esta mañana, el amor de Dios es grande. El amor es de Dios, porque Dios es amor. Dios tiene muchos atributos, pero todos estos atributos se encasillan en dos partes de su naturaleza que no son irreconciliables, que tienen plena comunión entre sí, ¿cierto? Dios es luz, es una parte de su naturaleza, y Dios es amor. De ahí emanan todos los atributos. Por ejemplo, Dios es justo, que Dios es justo, emana del hecho de que Él es luz. Pero que Dios sea el Dios de toda gracia, emana de que Él es amor. Y estas dos cosas no son irreconciliables. Y el amor de Dios dice que sea con todos ustedes. ¿Cómo podemos conocer el amor de Dios si no es a través de la persona del Señor Jesús y su obra consumada? Y por último, la comunión del Espíritu Santo. La comunión que tenemos entre nosotros es en virtud del Espíritu Santo que nos ha sido dado. A veces los creyentes se comportan como si todos tuviésemos un Espíritu Santo diferente y hacemos una gran deidad de muchas deidades. Todos nosotros somos templo del Espíritu Santo, y aquel hermano que recién se ha convertido ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es el mismo Espíritu Santo que yo tengo. Por lo tanto, si yo tengo un conflicto con mi hermano, yo contristo al Espíritu Santo de forma general. No solamente a mí, el Espíritu Santo que mora en mí, como si fuera algo diferente del Espíritu Santo que mora en el otro. Es una sola comunión que nos une a todos en esta gran hermandad que ha sido consumada por la obra del Señor Jesús en la cruz.